¿Qué es lo que estudiamos con respecto a aspectos físicos de la clase anterior? ¿Qué fue lo que estudiamos? Vimos las fuerzas que se aplican al interior de un muro: compresión, tracción, corte, cizaña, momento tensor. ¿Sí? Entonces, estudiamos que hay esfuerzos que actúan sobre la estructura, sobre todas las estructuras que uno tiene que construir, ejecutar, actúan en fuerzas, que son esfuerzos, ¿no? Entonces, las leyes de Newton, que son básicas, dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y nosotros dijimos, bueno, si el cuerpo tiene que estar quieto, vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, ¿no? Tiene que estar quieto en el eje X, tiene que estar quieto en el eje Y, tiene que ser la sumatoria de momento igual a cero. Eso es como lo básico que se estudia en práctica de estructura. Y luego empezamos a estudiar de que hay distintas fuerzas dependiendo de su dirección, de su acción, ¿no? Entonces dijimos, si tenemos un cuerpo, voy a bajar ahí mejor, ¿no? Ahí sí, ¿no? Entonces dijimos, si tenemos un cuerpo y tenemos una fuerza que va en esa dirección, ¿eso cómo se llama? Compresión. Compresión, ¿no? El cuerpo se está comprimiendo. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Está claro, ¿cierto? Estamos comprimiendo. Y luego, si yo coloco la flecha hacia afuera, lo que estoy haciendo es traccionar. Esa fuerza también se conoce como la fuerza axial, porque va en dirección del elemento. No sé si la han escuchado así como fuerza axial. Entonces vamos a decir que la fuerza axial puede ser de compresión o puede ser de tracción, ¿ya? Y luego dijimos que aparece otra fuerza que se llama el esfuerzo de corte o cizaña, ¿sí? Que tiene la acción como si fuera una tijera que corta. Por lo tanto, van los esfuerzos en direcciones contrarias. Eso se conoce como el esfuerzo de corte, ¿ya? Y finalmente, estudiamos que hay un esfuerzo que se llama el momento, que dijimos que era un poco más complejo porque incorpora otra variable. Aparte de la fuerza, yo voy a considerar otra variable que se llama la distancia. Entonces, cambio la figura y nosotros vamos a decir que el momento es igual a la fuerza por la distancia de fuerza por distancia. En realidad ese producto punto es fuerza producto punto distancia, pero nosotros lo vamos a decir que es la fuerza multiplicada por la distancia, ¿ya?
El producto punto ustedes no sé si lo manejan. ¿Sí? Tiene que ver con el ángulo. No lo han visto. ¿No es el producto cruz o producto punto? Producto punto. Sí, hicimos ejercicio en eso. Sí, ya. Pero ¿para qué? Entonces dijimos que el momento está relacionado con la fuerza y con la distancia. Entonces la figura cambia un poco. ¿Cuál es esa distancia que me puede alterar la magnitud del momento? Hola. ¿Cómo se define esa distancia? ¿Cómo la calculo? ¿Cómo la pregunta? ¿Cómo calculo yo la distancia? El momento se define como fuerza por distancia. La fuerza es la que está actuando por la distancia. ¿Pero cuál es esa distancia? ¿De dónde puede pivotear la ¿Ya? estructura? Sí, exacto. En términos generales. Pero tengo que tener un punto de pivote de giro, ¿no? Hasta donde está actuando la fuerza. ¿Sí? Y supongamos, la puerta tiene un punto de giro, ¿no? Tiene un pivote. ¿Sí? Entonces, dependiendo de donde yo la empuje, va a haber un giro, va a haber un momento. No es lo mismo que yo la empuje acá, a que yo la empuje acá. ¿Sí? Hay que tener un momento, un giro. ¿Me siguen, no? Hay una distancia entre yo aplico la fuerza al punto. Acá hay una distancia entre yo aplico la fuerza al punto. Supongamos que yo tengo un poste y le aplico una fuerza F1 y acá arriba le aplico una fuerza F2. Y acá tengo una distancia al punto de pivote de 1 y acá tengo una distancia al pivote de 2. ¿Cómo quedaría expresado el momento 1? Sería la fuerza 1 multiplicado por la distancia 1 y la distancia al pivote. ¿Sigue? ¿Sí? Sí. ¿Por qué el producto punto? Porque es la fuerza perpendicular, la que se considera en el fondo. Pero no vamos a entrar a ese detalle. Pero es esa fuerza F1 por esta distancia. Si esa fuerza estuviera inclinada, en el fondo yo tengo que calcular la componente. ¿Sí? Tengo que descomponer el vector. Por eso es otro punto, porque es la fuerza perpendicular. Pero vamos a suponer que esta es perpendicular y tiene esa magnitud por esa distancia y eso me da el momento. Por lo tanto, ¿cuál es la unidad del momento? Unidad métrica. Fuerza por distancia, sí, pero ¿cuál es la unidad métrica? ¿O cuál podría ser la unidad métrica? Podría ser distancia en metros y la fuerza en kilogramos. Podría ser la unidad de momento kilogramos por metro o por centímetros, ¿sí? O otra unidad de fuerza, ¿sí? Entonces es distinto hablar de compresión, porque la compresión está en kilogramos fuerza solamente, pero al momento se le agrega la distancia, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, el momento 1 es la multiplicación de la fuerza 1 que está haciendo girar este poste multiplicado por la distancia al pivote, ¿sí? Y luego viene otra pregunta más. ¿Hacia dónde gira al aplicar la fuerza 1? Sentido horario. Así, ¿no? Hay una regla que se llama la regla de la mano derecha.
¿Sí? Y ahí uno hace el sentido, pero acá, claro, uno ve que está girando a favor del reloj, ¿cierto? ¿Sí? Y luego nosotros vamos a decir que el momento 2 es igual a qué? F2 multiplicado por D2. ¿Cuál es mayor? ¿Qué momento es mayor? ¿Qué magnitud? ¿Qué momento es mayor? D2 por la distancia. Si la magnitud de F1 fuera igual a la magnitud de F2, sería mayor F2, el momento 2, ¿no? Claro, si estos dos fueran iguales, solamente quedaría variando la distancia y la distancia de 2 es mayor. ¿Se entiende, no? Ahora, si fueran distintos, habría que ver cuánto vale F1, cuánto vale F2. ¿Sí? En este caso, el momento 2 también tendría un sentido a favor del reloj. ¿Sí? Si yo quisiera que el poste se mantuviera sin vuelco, ¿qué es lo que tendría que suceder? Porque en el fondo yo lo estoy empujando, estoy diciendo F1 y F2 están empujando para que esto gire a favor del reloj. Pero yo lo que quiero hacer es que no gire. ¿Cómo? Aplicar una fuerza contraria. Exacto, muy simple. Aplicar una fuerza contraria, en este caso un momento contrario. Que se genera un momento contrario que a mí, hacia el otro lado, me genere una situación de estática de momento. ¿Sí? Entonces yo podría decir, bueno, yo tendría que aplicar una fuerza en el otro sentido, hacia allá, F3, que va a ser F3 por una distancia, eso tendría que ser igual a F1 por D1 más F2 por D2. O sea, esa fuerza tiene que compensar todo lo que está cargando hacia el otro lado. ¿Sí? Ya. Eso es básicamente la estática. Tiene que estar todo, mantenerse en movimiento. Si el edificio hay una fuerza que lo trata de voltear, tiene que haber una fuerza contraria que impida eso. Cuando uno estudia las fundaciones, estudia el momento también, el giro, la fundación. ¿Cuánto viene el momento para girar y cuánto es lo que tiene que hacer para en sentido contrario? ¿Sí? Esto lo vieron en análisis estructural, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Dice la sumatoria de las fuerzas en el eje X tiene que ser 0. Si yo empujo en el eje X hacia allá, tengo que recibir una fuerza contraria hacia acá. Tiene que ser 0. En el eje Y, si yo una fuerza, en el eje Y tiene que haber una fuerza contraria. ¿Qué pasa si yo no consigo eso, de que haya un equilibrio? ¿Qué pasa si yo no consigo eso? ¿Qué sucede si la fuerza 1 más la fuerza 2 fuera mayor a la que está opuesta? Falla la estructura. Gira, en términos prácticos, ¿no? Giraría. Si yo empujo, supongamos que yo empujo la silla, supongamos que yo empujo la silla, ¿qué tiene que pasar para que yo logre mover la silla? Que la fuerza tiene que ser mayor al peso de la silla. ¿Ya? Que la fuerza que yo aplico tiene que ser superior a qué cosa para mover la silla. Operaciones de... Claro, tiene que haber una fuerza contraria. Yo
trato de mover la silla y no voy a poder a una fuerza menor, pero si yo un poco más, ya la muevo porque supero una fuerza contraria que se llama la fuerza de roce. Y la fuerza de roce tiene que ver con la normal. Entonces, para yo moverla tengo que superar la fuerza de roce que tiene con el contacto con el piso, que tiene que ser mayor y ahí logro moverla. Si no, se mantiene estática, ¿sí? Eso lo maneja la fuerza de roce. ¿Lo tuvieron algún minuto? ¿Cómo se calcula con la normal? ¿Sí o no? Acá La no. fuerza de roce ¿No han visto? Fue muy lección de Suficiente información, roce. qué tipos de fuerza, pero así Ujú. trabajar de una por una, no, la fuerza roja no. otra cosa más. No. Se pasaron ley de Navier, ley de Hooke, Ya. momentos, vectores, sí, esas cosas, pero no. Roce no recuerdo. No Creo que recuerdo. pasaron la deformada también, Ya. diagrama de corte y momento. En obras viales se estudia la fuerza de roce. Sí. Lo conversamos. Hay un coeficiente, una fricción que se produce que va contraria a la velocidad del vehículo, ¿no? De hecho, el peralte también tiene una componente que tiene que ver con el roce. Ya. La fuerza entonces es un vector que tiene magnitud y tiene una dirección, ¿no? Y el esfuerzo, ¿cuál sería la relación o la diferencia cuando hablamos de esfuerzo? ¿A qué nos referimos con esfuerzo? ¿O cómo vieron esfuerzo en análisis estructural? A ver, ¿recuerdan? ¿No? Lo vimos resolviendo algún ejercicio. Haciendo algún ejercicio. Muchas veces uno trabaja estudiando la fuerza como aplica en una determinada área. Fue lo que conversamos con el hormigón, cuando dijimos que el hormigón resiste 200, en el caso del G20 resiste 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Dijimos, ya, lo que está diciendo es que por cada centímetro cuadrado de área, eso va a resistir, ¿cuánto? 200 kilos, ¿no? Entonces el esfuerzo es el grado de fuerza que resiste al En un a la área, fuerza aplicada. en una determinada área. Tiene que ver con el área. El suelo también tiene resistencia. Entonces uno podría decir un suelo de determinadas características resiste 3 kilogramos, 4 kilogramos, 15 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, hace una relación con el área. ¿Sí? Si nosotros decimos que un elemento resiste un G20, estos son 20 megapascal, ¿no? Sí. 20 megapascal. Y eso equivale a 200 kilogramos fuerza, kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Un G25 sería 25 megapascal.
total 250 kilogramos un centímetro cuadrado. ¿Pero qué es lo que significa eso? Está resistiendo 200 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Y si yo tengo un área de 2 centímetros cuadrados, ¿cuántos kilos resiste? ¿Cuánto resiste? ¿400? ¿Sí o no? ¿O no están seguros? Sí. Hagan el cálculo. 2 por 2. Una regla de tres. A ver, si yo les digo que un centímetro cuadrado resiste 200 kilos, 2 centímetros cuadrados de área resisten 400, ¿no? Hagan la regla de tres. Búsquenlo, ¿eh? O dibujen. Hagan ese ejercicio. No se ve, excelente, no se ve, ¿qué es lo que sale? ¿Cuál? G20, 20 megapascal. Y lo transformamos a kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, la pregunta es si usted tiene un área de 2 centímetros cuadrados. ¿Cuánto resiste eso? Todos los elementos tienen resistencia. Estamos analizando qué quiere decir que resista 200 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cuánto les da? Si es por regla 3, como dice, 1 a 200, como 2 a nada, son 400. 400. ¿Cómo les fue a los demás? Se le va el cuadrado, ¿verdad? En este caso no sería necesario, pero entiendo más o menos el punto. Entonces, si yo digo que resiste 200 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que estoy diciendo es que tiene 200 kilogramos un centímetro cuadrado, kilogramos, 2 centímetros cuadrados, sería como una regla de 3, ¿no? Sí. Pero luego yo podría darle unas medidas, les podría decir, y hay un poco esta que pregunta la compañera, podría decir, tiene un área usted donde tiene un 2 centímetros por 3 centímetros, ¿cuánto resiste eso? Y ahí tendrían que calcular el área, ¿no? Ese sería un área de, si fueran 2 centímetros más fácil. ¿Ah? 6 centímetros cuadrados. Y ahí tendría que hacer lo mismo. Po. Ya, si tengo un hormigón G20 con un área de 2×3, ¿cuánto resiste esa sección? Tendría que calcularlo. A la compresión. ¿Sí? Es una pregunta cuando usted dice 1 centímetro cuadrado, 1 por 1, ¿cierto? Es una posibilidad, claro. 1 por 1, pero la profundidad, o sea, el espesor de eso. No, estamos hablando de la De la sección, probeta. de la- Ok. sí. Es buena la pregunta, de la sección de contacto. Ok. Sí, sí, sí. Sí. Pensemos otro ejemplo. Cuando, ¿cómo harían ustedes en el caso de que un maestro tenga que acceder a un techo? La cubierta tiene una resistencia, obviamente. Él no puede, su peso no puede pasar, ¿cierto? Porque es peligroso. ¿Qué es lo que hace el maestro entonces para desplazarse por la cubierta? Que le ayudaría Sobre el sexo. Tener un área más grande. Tener un área más grande.
¿sí? Entonces coloca tablones. Y lo que está haciendo es su peso puntual, lo está distribuyendo en el tablón. Eso es lo que hace. Que es similar a lo que hacen los esquimales. ¿Qué es lo que hacen los esquimales? Sí. El peso puntual lo traspasa a un área. Y con eso disminuye el contacto específico con el terreno. ¿Me entiendes, no? Si una persona pesa 80 kilos y coloca un tablón o distribuye el área para que no sea una carga puntual. No es lo mismo una carga puntual de tener 80 kilos en un punto que tener una carga distribuida, no se la distribuye. Por eso el maestro cuando se sube al techo coloca un tablón y distribuye su peso para no ser una carga puntual. La losa en el fondo lo que hace es distribuir la fuerza. ¿Sí? Bueno, esto se les va a repetir como tensión admisible, como tensión de trabajo. Cuando hace el estudiantista dicen que la tensión de trabajo tiene que ser menor a la tensión admisible, y esto ya tiene que ver con cálculo, para que sea capaz de resistir. Y volvemos al concepto inicial que hablamos de que la sumatoria de fuerzas tienen que ser cero. O sea, no puedo tener una fuerza que actúe. No puedo tener una fuerza mayor a la resistencia del elemento. Si no, se va a hundir, se va a mover, se va a fallar. ¿Sí? Ya. Pasemos a obras viales. Les repito, vamos a avanzar con la materia, vamos a hacer un break y de ahí ustedes van a trabajar seguramente en grupo. Yo les voy a proponer algunas preguntas para que se discutan. ¿Ya? Tiene que ser así para que el módulo a ustedes también participen y puedan tener actividades. Obras viales. Les pregunté antes que llegaran. ¿Alguien más tuvo? ¿No? Ya. Yo tuve un técnico en construcción. Ya. Son dos entonces los que más ves. Más o menos, ¿no? Para verlo Yo no tuve en topografía. en topografía. ¿Qué vamos? Algunos puntos que ya habíamos discutido. Existe una página que se llama Centro de Desarrollo Tecnológico, cdt.cl. Está la Cámara Chilena de la Construcción. Es bueno que estén ustedes ahí navegando por estos sitios que les van entregando las directrices de las temáticas de construcción que se van actualizando permanentemente. Acá yo coloqué 4 puntos que se visualizaban ya y que ya hemos conversado algunos. Megaciudades, que tiene que ver ahora también con las ciudades inteligentes que se llaman los Smart City. ¿Algunos las manejan? ¿Las han escuchado? ¿Las conocen? ¿Ciudades inteligentes? No lo manejan. Hay un tipo de ciudad que se llama Smart City que se están impulsando. Tiene que ver con varios puntos, entre ellos el tema sustentable, mejorar la calidad de los ciudadanos, que se llama, están todos interconectados. Hay países que ya están, o sea, ciudades que ya están en esto. ¿Cuál es, profe? Eso estaba pensando que se... Holanda. No me puedo acordar el nombre.
Ahí cuando me acuerdo te puedo decir, pero... Es porque una que quiere hacer en Dubái, ¿Ah? una que es como una ciudad larga. Pero no es Dubái, que no me puedo acordar, pero es ese estilo. Lo que pasa es que las ciudades en sí tienen que tener un orden, una planificación a favor de las personas, del ciudadano. Y eso es lo que están tratando de hacer, de que sean ciudades sustentables. Pero claro, tiene que ver con ese tipo, y no me acuerdo precisamente cuál era la que tenía en mente, pero ahí les voy a decir. Tokio puede ser. Claro, ese tipo de ciudades van en esa dirección. Con el tema sustentable tiene que estar todo, asegurar lo que dice la calidad de vida de las personas. Pero esto se llama ahora ciudades inteligentes y ustedes la van a poder encontrar como las Smart Cities. Vamos a ver si no. Smart Cities. Tiene que ver con la conectividad, obviamente, también. Aparece el mundo integrado, que ustedes ya más o menos hace rato que está en esa dirección, ¿no? Un mundo globalizado. Uno ya tiene facilidades para acceder a información y compras en todo el mundo. Ustedes pueden tener productos de Asia, comprar, ¿cierto? Llegan, y eso, todo esto tiene una incidencia en el rubro de la construcción, ¿o no? ¿Creen de eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué podría desarrollarse con estos puntos? Simplemente nuevas tecnologías, nuevos sistemas constructivos. Tecnología, sistemas productivos, ya. Materialidades. ¿Qué más? Herramientas, ¿no? Ejecución. Un mundo personalizado también tiene que ver con los estudios de mercado que se hacen, y también lo conversamos, el cambio climático, obviamente, que ya tiene también incidencia en la industria de la construcción. Hay un texto de políticas públicas, se llama Obra de Infraestructura Crítica. Ahí ustedes lo pueden buscar, pueden navegar, y señalan las directrices muchas veces de lo que se va a hacer en un periodo de tiempo. Las obras los objetivos que determina el gobierno, el Estado como directrices. Entonces, las obras de infraestructura tienen mucho que ver con la inversión que se hace, obviamente, ¿no? Inversión pública, privada. ¿Qué inversión importante tenemos en este minuto de obras hablando de inversión pública? En este momento, ¿cuál es? El puente en Concón, El puente en Concón. el mejoramiento de pavimentos que se está haciendo en nivel internacional. Exacto, ¿sí? Son obras públicas. ¿Quién es el mandante? El gobierno, ¿sí? Estado. ¿Ah? ¿Qué otra obra pública tenemos importante ahora? Parque Barón. ¿Ya? Ya. Cercano al compañero, ¿no? Murió Parque Barón. Murió. Bueno, Puente. las políticas públicas tienen incidencia obviamente en las obras de construcción, son muchas de ellas obras importantes, ¿no? Puente El Chacao, el hospital de Marga se llama. Sí, grandes, son obras grandes, ¿no? ¿Sí? Privadas, a ver.
alguno de ustedes trabaja en obras privadas, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál podrá ser una importante, una obra privada? ¿Cómo podrían decir ustedes que una obra es privada? ¿Cuándo se puede decir que es privado? Cuando los capitales de inversión son privados. Una respuesta. ¿Sí? Bueno, basta que uno vea los edificios que se están construyendo en la inmobiliaria, son privados, ¿no? ¿Alguna obra importante que recuerden que sea privada que se haya construido? Costanera es privada. Así es, exacto. Costanera Center, ¿no? Sí. Una obra importante. Bueno, hay inversión pública privada, eso indica que va a aumentar la infraestructura y en muchos casos tiene que traer bienestar social y obviamente crecimiento sostenible. Este es el texto que le decía, la Cámara Chilena de la Construcción. Estas páginas ustedes tienen que visitarlas. Les sugiero que lo hagan para que estén, obviamente, otra vez con las temáticas al día, ¿ya? Entonces, hay un texto de la Cámara Chilena de Construcción que se llama Infraestructura Crítica para el Desarrollo de Chile entre los años 2016 y 2025. Entonces, el gobierno fija directrices, dice, mira, esto es lo que vamos a hacer hasta el año 2025. Obviamente eso puede cambiar. Hubo un tiempo donde la política era construir embalses. Han proyectado varios embalses. Son metas que se elevan para poder cumplirla. ¿Eso se refiere a la generación de proyectos o a la ejecución de los proyectos? Buen punto. Primero se hace una política con un objetivo ambicioso, digamos. De ahí hay que ver el tema de los proyectos y ver finalmente si se logran ejecutar. Pero no siempre se ejecuta todo. Sí, porque eso del 2016-2025 van a estar haciendo como el 2030. Claro, son políticas en ciertos periodos de tiempo, algunos se hacen, otros no se hacen, las políticas pueden cambiar, pero de todos modos a usted les sirve para tener una idea de qué puntos se están fortaleciendo. No sé si ahora ya se hay tanto interés construirlos en embalses. ¿Qué piensan ustedes? Teníamos un compañero que estaba trabajando uno en norte. Sí, pero Casi. era embalse ahora, ¿no? Cabildo, por allá. Sí. Una empresa, de hecho era una constructora china, Sí. pero más allá no. A nivel privado se ven más. Y minero. ¿Ya? Obviamente porque había un problema. Ahora puede ser que la política sea construir líneas ferroviarias. Puede ser. Sí, que hagan un Por el cambio climático igual sería sostenible crear embalses porque la cantidad de agua que se pierde en el mar en Chile es bastante. Sí, sí, hay un problema que es los recursos hídricos. Entonces tienen que buscar alguna solución. Generalmente estas cosas pasan por una problemática que hay. Ahora sí, efectivamente por el cambio climático ya no llueve, supongamos en Petorca, tiene un problema y ya no va a llover, el embalse como que ya no tendría tanto sentido quizás. Claro, antes cuando llovía poco a lo mejor podía tener almacenamiento, pero si no hay lluvia, tendrían que buscar otra forma. Cámara Chilena de la Construcción, es muy importante que ustedes estén constantemente visitando estas páginas. Yo voy a anotar otra ahora, que se llama
CDT.cl, Centro de Desarrollo Tecnológico. Ustedes van a acceder a esa página y van a empezar a ver muchos temas que se están abordando actualmente. Ahí si tendremos tiempo les voy a compartir algo de eso que ya algunos ya lo hemos hablado ya. Infraestructura, importante, recursos hídricos, ya comentamos algo de los embalses, energía y telecomunicaciones. ¿Sí? Entonces ya las infraestructuras se empiezan a encasillar, se empieza como a clasificar. Infraestructura que nos conecta o de apoyo logístico, vialidad interurbana. ¿Cuál es el sentido de las obras viales? Conexión. ¿Sí? Claro. Tengo 2 puntos y necesito que estén conectados. ¿Qué más? ¿Qué otras obras nos conectan? Aeropuertos. ¿Sí? Puertos y ferrocarriles. Podría haber alguna política pública que fortalezca algunos de estos puntos. No sé, con el tema de la globalización, una política pública para mejorar los puertos. Podría ser, ¿no? Porque en el fondo, como cuando uno adquiere algún producto, ya viene de China, ¿cierto? Significa que hay mucho traslado de productos. ¿Y cómo se hace eso? Yo creo principalmente por barcos, ¿no? Algunos por avión, pero muchos se hacen por... Entonces demoran meses en llegar. Bueno, probablemente los puertos tengan que mejorar. ¿Cuál es el principal puerto de acá? ¿Zona? San Antonio, ¿no? Superior de Valparaíso. ¿Sí? Vialidad interurbana, aeropuertos, puertos, ferrocarriles. Al parecer le quieren dar un impulso mayor a ferrocarril. Podría ser, ¿no? Parece que favorece mucho la forma geográfica del país, ¿no? Infraestructura de uso social, vialidad urbana, espacios públicos, infraestructura educacional, hospitalaria y penitenciaria. Por eso es importante que revisen a qué se refieren estas ciudades inteligentes que llaman. En el fondo las ciudades tienen que estar en línea con que las personas puedan sentirse cómodas dentro del espacio público. Por ejemplo, cuando uno ocupa las aceras, uno puede decir, bueno, a lo mejor las aceras tienen que ser más amplias para que las personas puedan trasladarse de forma más cómoda. Hay distintas formas de hacer urbanismo. Las ciudades no son todas iguales. Uno que dice de otros países son distintos. Entonces, es importante abordar el tema de la vialidad urbana, espacios públicos. La vialidad interurbana principal en Chile se encuentra concesionada. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Qué es lo que es una concesión? Un contrato. Un contrato, claro. Sí. ¿Qué es lo que hace la concesión en términos generales? Yo le entrego la obra a un ejecutor y le doy por un periodo de tiempo Sí, claro. su administración. Básicamente, ¿no? Concesión. Eso lo financia un privado, ¿no? Por un contrato por un determinado tiempo. Empresas privadas o ante Seguro español. ¿Quién kilómetros hay?
asesor de extranjería. Sí, por favor, sí. Sí, por favor. Ya. Obras viales. ¿Qué tipo de obras viales tenemos? ¿Que se estén haciendo o que ya existen? En general, como clasificación general, ¿qué tipo de obras viales? Rural, ¿Ah? yo pienso, Sí. rural, urbana, Muy bien, sí, autopista. perfecto. Ajá, sí. Existe una clasificación también que dice que es carretera o camino. Ujú. Vamos a ver algunas diferencias que hay entre una carretera o un camino. Uno podría decir, ¿qué tienes que construir? Un camino. O tienes que construir una carretera. ¿Cuál es la diferencia de eso? La función es, el fin es como el mismo, ¿no? Sí, hay Con- una cantidad de pistas y Sí, envergaduras que- claro. Flujo de vehículos. Exacto. Sí. Carretera o camino. Las vías de transporte están destinadas a servir el tránsito de paso, a dar acceso a la propiedad colindante o bien dar un servicio que sea combinación de ambas posibilidades. Permitir el tránsito, ¿sí? Y dar acceso a la propiedad colindante. ¿Cuál será la propiedad colindante? La propiedad privada. ¿Ya? Dar acceso que puedan acceder, ¿no? ¿Descargaron el manual de carretera? Sí. El volumen 5 lo tienen. Lo vamos a estudiar. Vamos a ver algunas cosas ahora de conceptos de definición entre un camino o una carretera. ¿Cuáles son las diferencias de diseño? ¿Cuáles son las partes que tiene un camino o una carretera? Vamos a estudiar cómo se compone. Ujú. Y vamos a ver también los aspectos constructivos. Las carreteras. ¿Cómo dirían ustedes que son las carreteras? Malas. ¿Por qué son? ¿Qué carreteras hay acá en esta zona? La calle Álvarez será una carretera. Local, la 64. ¿Ya? ¿Ya? 68. ¿Ya? 78. Sí. Hay diferencias, ¿no? Carretera, vía de características de alto diseño proyectado. Entonces ya dijimos que hay un proyecto detrás. Y acá está diciendo una carretera tiene un alto diseño, o sea, el diseño es distinto a un camino. ¿Sí? Y tiene que ver con lo que ustedes están diciendo, a las velocidades, el tipo de vehículo. Sí, claro. Eso tiene que, lo que estamos estudiando tiene que ver con el diseño. Porque ya conversamos que hay un proyecto detrás. El proyectista va a tomar varias consideraciones variables para hacer el diseño. Entonces, vía de características de alto diseño proyectado para acomodar importantes volúmenes de tránsito. ¿Sí? Tiene que ver con eso. ¿Ya? Circulando a velocidades elevadas. Entonces, hay variables importantes dentro del diseño. ¿Cuál creen ustedes que son variables importantes que considera el proyectista para hacer su proyecto? El tipo de tráfico que puede tener la carretera. ¿Ya? Camiones, vehículos. Exacto, el tipo de vehículo no es lo mismo que transiten camiones a que transiten vehículos livianos. ¿Sí? Eso modifica el proyecto. ¿Por qué puede ser distinto?
Eso Con la carpeta de Rodó, Por lo Por lo que estudiamos al principio de la clase, que hay fuerzas que van a actuar, en este caso, ¿sobre qué cosa? Sobre el terreno. Las obras viales, los pavimentos, tienen un diseño estructural a través de capas estructurales. Son capas las que se diseñan, que tienen que ser capaces de resistir estas cosas que estamos estudiando, el peso del vehículo. Son capas estructurales. ¿Cuáles serán esas capas? A ver si alguno me puede decir de lo que haya. ¿La? Ya. ¿Alguien más las conoce? Sí. Depende si son de asfálticas, la capa de la carpeta asfáltica, Perfecto. brindes, Sí. bases, sin bases. Ya, perfecto. Si son los rurales, por generar un tratamiento simple o doble que hacen Ya. sobre una capa de base. Sé que algunos no lo manejan porque no lo han visto. ¿Verdad? ¿Qué cosas importantes creen ustedes que debe considerar el proyecto? Temas de seguridad, ¿ya? Seguridad, ¿ya? Bien. ¿Qué más? Entonces me dijeron algo que está bien, digamos, el tránsito. Hay que estudiar el tipo de vehículo para poder diseñar. No es lo mismo que circulen vehículos livianos a que circulen vehículos pesados, porque obviamente el peso es distinto, las dimensiones son distintas, y eso hace que estas capas estructurales que tienen que resistir también tienen que tener un diseño distinto, ¿no? Condiciones climáticas. Condiciones climáticas, ¿ya? La geografía La geografía. El trazado horizontal o vertical de la línea. Porque no son iguales con los caminos urbanos. Muy bien. El trazado vertical horizontal. ¿Cuál será el trazado vertical? Transversal, no corte longitudinal, transversal. Está muy bien. Vamos a comenzar primero de la parte de diseño, ¿no? Cómo se diseña, y después vamos a pasar a la parte constructiva. En el fondo lo que les digo es que ahí el proyectista toma factores importantes para el diseño. Entonces él va a decir, ya, pero no es lo mismo que yo diseñe considerando que van a pasar puros vehículos a que van a pasar camiones. Es distinto. Por lo tanto, las capas estructurales van a cambiar. Además, es distinto considerar un camino que tenga velocidad de circulación de 60 km por hora a una carretera que tiene 120. Cambia el diseño. ¿Sí? Al final, cuando diseñan, lo que van a hacer es un trazado de líneas rectas y curvas. Esa es la base del diseño, ¿no? El trazado son líneas rectas y curvas, pero hay distintos tipos de curvas. Entonces, el proyectista sabe que si va a hacer una carretera, tiene una velocidad de proyecto. Supongamos la ruta 68. ¿Cuánta velocidad de proyecto? Es un promedio de 110 porque son entre 100 y 120. 120, ¿no? Pensemos en 120. Hay una velocidad de proyecto. O sea, no tiene mucho sentido de que el camino nosotros no nos permita circular a esa velocidad, ¿sí? No tiene mucho sentido que el diseño no esté en línea con esa velocidad. Supongamos que una carretera uno espera poder transitar a 120. Imagínense que hay una curva que yo no la puedo dar a una velocidad de 120, que tengo que bajar 50. Hay una velocidad de proyecto, entonces se trata de mantener esa velocidad de proyecto. Y para eso hay distintos tipos de curvas que trabaja el proyecto. ¿Qué otra cosa puede ser importante para el diseño?
La altimetría son las pendientes máximas que Pero hay hay. grúa o no. ¿Ya? La cantidad de vehículos a transitar. Cantidad de vehículos, el tráfico vehicular también se considera. Yo creo que se considera también para la velocidad constante de la pista. Sí, claro. Tenemos un flujo mayor, Sí, yo creo que en vez de dos, tres pistas. claro. Que se llama velocidad de proyecto, que indicaba. Hay una velocidad de proyecto que se considera para hacer el diseño. Entonces, estamos diciendo que el diseño va a considerar esas capas estructurales que tienen que permitir que resista los esfuerzos que están circulando, y además hay un trazado de la carretera que tiene relación con la velocidad del proyecto. Y hay otras cosas, factores económicos. Supone que el trazado tiene que ser dar facilidad para no seguir una ruta de mayor costo, ¿no? Hay alternativas de trazado. Cuando diseñan el camino de la ruta 68, se hace un estudio de prefactibilidad, de factibilidad, por dónde conviene que siga el trazado. Obviamente no van a seguir un trazado donde tengan que construir 3, 4, 5 túneles, buscan alternativas, ¿no? Y entre eso, entre excavar y rellenar, ¿qué es lo que será más conveniente hacer? El corte compensado que hace. Corte compensado. Hay todo un estudio de costo, de alternativas del trazado. ¿Sí? En obras viales es muy común volúmenes altos de movimiento de tierra. Altos. Obras viales requiere de tiene muchos costos en maquinaria, a diferencia de edificación que tiene más mano de obra. Carretera, permite el tránsito, elevado volumen de demanda de tránsito, ya lo conversamos. Vehículos rápidos, lentos, automóviles y camiones, ¿no? Se debe posibilitar velocidades de desplazamiento elevadas que tienen que ser mantenidas. Un poco lo que conversamos. Una carretera tiene que estar diseñada para uno poder transitar a velocidades de 100 kilómetros, 110 kilómetros, 120. Para eso está realizado el proyecto, para permitir que el conductor mantenga esas velocidades. Vamos a hacer un break y de ahí vamos a hacer el break. Entonces tenemos carreteras, ¿no? Y además tenemos caminos. Carretera dijimos que tiene un diseño superior, tiene unas velocidades de proyecto mayores, tiene un tipo de tránsito también distinto. Veamos lo que es el camino. Características geométricas medias mínimas adecuadas para dar servicio a volumen moderado y bajo de tránsito. ¿En qué me podría incidir que tenga que construir un camino o una carretera en términos de estas capas estructurales? ¿Ya? ¿Qué más? La cantidad de tráfico. ¿Eh? La cantidad de tráfico. ¿De tráfico ya? A vista simple, de mucha menor, por decirlo de alguna forma, de mucha menor calidad que una carretera, porque ya uno ve en la calle directamente cómo se comporta la calle y también el flujo de vehículos que está en la calle versus una carretera. Ya que si según zona que nosotros tenemos mucho más flujo de vehículos y más cantidad de vehículos,
concentración de vehículos Sí. en un punto, no sé qué, realmente si el camino es la misma calidad que una carretera en cuanto a su fabricación o es mejor, o tiene más uso, no sé. Claro, lo que nosotros vamos a estudiar tiene que ver con que el proyectista hace un diseño de las capas estructurales. Esas capas tienen distintas especificación técnica y distintos espesores. Y ahí va a haber una variación. ¿Ya? En el fondo, el tránsito, las fuerzas del tránsito del vehículo va a descargar sobre lo que se conoce como la calzada o la carpeta de rodado, y luego vienen las capas estructurales que puede ser la subbase, la base, la subrasante. Y eso se nos va a repetir, nosotros nos vamos a concentrar en eso. ¿Ya? Entonces, volvemos a lo mismo. Hay un proyecto que lo hizo un profesional competente, que lo que hacemos nosotros es leer ese proyecto y ejecutarlo. Y en eso nos vamos a concentrar. Lo que estamos estudiando ahora son definiciones de tipo de características de proyecto que igual ustedes tienen que manejar, o sea, tienen que saber de que el diseño considera el tipo de vehículo, el volumen de tránsito, considera además algo importante que no me han indicado, que tiene que ver con la evacuación de las aguas lluvias, ¿no? ¿Me tienen pendientes los caminos de las carreteras o no? Y esas pendientes, ¿cuál es la función de esas pendientes? ¿Cierto? Ah, que le molesta la huella. Y que tengo que mantener abierto. No se puede cerrar, no puedo cerrar. Sí, cierran. Hay que abrir la ventana. Entonces. Ya se van por eso. Ya, entonces estábamos conversando, es decir, tienen pendientes los caminos, ¿no? Entonces yo les preguntaba para qué son esas pendientes. La evacuación de agua lluvia, ¿sí? Entonces, tienen un proyecto que tiene unas capas estructurales que tienen que ser capaces de resistir este volumen de tránsito vehicular, por un lado. No se puede asentar el pavimento, volvemos a lo mismo, se puede hundir, tiene que resistir. Y además, tiene que, efectivamente, no puede acumular el agua lluvia, por lo tanto tiene que tener un diseño que permita evacuar esa agua lluvia. Otra vez vemos el proyecto. Entonces, el proyecto va a considerar todo esto. Un mal proyecto sería que el agua se acumule y no permita el paso del vehículo. ¿Sí? Un mal proyecto sería que a usted no le permita dar una curva a la velocidad de proyecto. Tiene que mantener la velocidad. ¿Cumple la ruta 68 con eso, no? En algunos sectores. En algunos sectores. ¿Sí? Entonces, hay que realizar, y eso puede ser otro proyecto, evacuar las aguas lluvias puede ser bastante complicado. Porque una cosa es evacuar el agua lluvia de la calzada, que eso pareciera ser más simple, porque en el fondo generalmente lo que hacen es dirigir las aguas hacia la... Claro, hacia... Hay un elemento que se llama zarpa, ¿no? Pero lo vamos a estudiar. Dirige las aguas hacia los costados con una pendiente que se llama, que lo que vamos a estudiar se llama el bombeo. Les voy a adelantar. ¿Sí? El bombeo. El bombeo dirige las aguas hacia los costados o la puede dirigir hacia un lado. ¿Sí? Podría ser un bombeo hacia la derecha o un bombeo hacia la izquierda, un bombeo generalmente hacia ambos lados,
para evacuar, para sacar la agua lluvia de la calzada. Y luego, ¿qué hacemos con la agua lluvia? Se buscan a lo, o sea, se conduce hacia las causas naturales, digamos que por medio de obras de arte, la Sí, agua, claro. Sí. Sí. O sea, el proyecto puede considerar en específico obras de arte, que son un tipo de obra que captan el agua lluvia, la dirigen. Entonces usted va a decir, ya el proyecto, el pavimento tiene un bombeo, me permite a mí dirigir el agua hacia los costados, pero luego de los costados hacia dónde va. Existen unas obras que se llaman los resumideros, ¿no? Estas rejillas que ustedes van a ver que captan el agua y de ahí van a un colector de aguas lluvias y se dirigen a donde diga proyecto. Pero tienen que estar canalizados. ¿Ya? Entonces el proyecto ya les va a indicar ciertas cosas importantes. Primero, que hay unas capas estructurales que ya vienen definidas que uno tiene que construir. Y esas capas estructurales están en función de las cosas que estamos viendo. Que además el proyecto les va a indicar unas pendientes, que son pendientes en el sentido transversal, que se llama bombeo, y una pendiente además en el sentido longitudinal. ¿Sí? Tienen pendiente en ambos sentidos. El agua tiene que evacuarse. Función principal del camino es dar acceso a la propiedad adyacente. La velocidad de circulación es una consideración secundaria y por tanto le corresponde a valores más bien bajos. Otra vez habla de la velocidad de circulación. Probablemente el camino tenga una velocidad de circulación más baja. Es posible andar no sé, en la calle Viana a 120 kilómetros. No está diseñada para eso. Ya. Vamos a estudiar las partes que conforman un camino, una carretera. Entonces hay una importante que se llama la plataforma de un camino. Y la plataforma del camino está compuesta por lo que se conoce como la calzada. Me imagino que la han escuchado, ¿no? La calzada. ¿Cuál será la calzada? ¿Ah? Todo esto forma parte de la plataforma del camino. La calzada va a materiales geométricamente definida de tal modo que la superficie pueda soportar, ¿sí? Otra vez, tiene que ser capaz de soportar cierto tránsito vehicular y permitir desplazamientos cómodos y seguros. O sea, la plataforma tiene que ser capaz de soportar, otra vez, tiene que resistir los esfuerzos, ¿sí? Tiene que permitir desplazamientos cómodos y seguros. Está formada por dos o más pistas. ¿Por dónde transitan entonces los vehículos? Por la calzada, ¿no? ¿Y cuál será la berma? ¿Ah? Está al costado, ¿no? ¿Y eso es tránsito de vehículos? Bueno, entonces estamos diciendo que ya las funciones, la calzada tiene una función principal, que es el tránsito de vehículos, y cada uno de los componentes de la plataforma tiene distintas funciones. O sea, les quiero decir que cada parte no está porque sí, tiene una función.
la calzada está formada por pistas, ¿no? ¿Sí? Pistas de circulación. Pista de circulación. Pero vamos a ver un esquema mejor. Entonces, ustedes tienen la calzada y la calzada tiene pistas. Puede haber una pista en una dirección, una pista en dirección contraria. Por lo tanto, ahí tienen dos pistas. ¿Cómo se separan las pistas? Un bandejón con la eje central. ahí está, ¿sí? Con la demarcación que tiene que señalar. ¿Se entiende cuáles son las pistas, no? Entonces, a lo menos tienen dos. Pista, cada una de división a la calzada que pueda acomodar una fila de vehículos transitando en un sentido. Vamos a ver si. ¿Se entiende, no? Pista, cada una de las divisiones de la calzada que pueda acomodar una fila de vehículos transitando en un sentido. Por lo tanto, el sentido me está indicando cuántas pistas. ¿Cuál sería la calzada ahí? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuántas pistas tiene? Dos pistas, ¿no? Entonces ya va a quedar totalmente definido cuál es la calzada. Eso es lo que nosotros vamos a... Entonces ya lo que se le llama calle ya no va a ser calle, va a tener elementos. Y dentro de esos elementos está la plataforma general, y la plataforma está compuesta por una sección que se llama la calzada. ¿Sí? Entonces, ustedes debieran identificar un vehículo dónde está posicionado, en la calzada o está ubicado en... Vamos a hacer con esto y de ahí vamos a hacer un ratito de break, ¿ya? Tenemos clase hasta este módulo hasta las 11. Un cuarto para las 12. 11 y cuarto parece, ¿no? Un cuarto para las 12. Un cuarto para las 12. 11:45. 11:45 ya. Tenemos una hora de tarde, ¿ya? ¿Cuál es la verma? 11:35. 11:35 ya. Las vermas pueden ser construidas con pavimento de hormigón. Entonces, ya estamos pasando a una materialidad para construir el pavimento. Está diciendo la verma puede ser de hormigón. ¿Y la calzada? ¿De qué material puede ser la calzada? Puede ser asfalto o puede ser hormigón. Son los materiales principales, básicos para construir un pavimento, un camino, una carretera, ¿no? Son los básicos. Uno se llama el pavimento flexible, que es el asfalto, y otro se llama pavimento rígido, que es el hormigón.
Entonces ya estamos acotando, estamos diciendo que las materialidades comunes para construir, hay varias más, pero uno está diciendo ya, puede ser habitualmente un pavimento flexible, que es el asfalto, un pavimento rígido, que es el hormigón. Y cada uno de esos tiene una especificación técnica que viene definida, ¿dónde? Ya, pero está bien, pero ustedes no van a construir en base a un proyecto, del proyecto. Y el proyecto probablemente también rija por el manual, pero es el proyecto el que ustedes van a ejecutar. ¿Sí? Entonces, tienen que construir un camino. Hay varias opciones, pero principalmente los caminos carreteras se utiliza comúnmente un pavimento de asfalto como una solución flexible o un pavimento rígido, que es el hormigón. Cada uno de esos materiales viene específicamente definido en el proyecto. Todo. Hay muchos tipos de asfalto. Hay muchas especificaciones para hormigón. En eso no se colocan creativos, tienen que seguir lo que diga el proyecto. ¿Ya? Eso corresponde a la carpeta de rodado, a la calzada, y ahora estamos hablando de la berma, que también hay que construirla. Pueden ser construidas con pavimentos de hormigón, capas asfálticas, ya lo estamos hablando, ¿sí? Tratamiento superficial, o simplemente ser una prolongación de la capa de grava en los pavimentos no pavimentados. ¿Cuál es la grava? ¿Ah? Un árido, ¿sí? Tuvieron mecánica de suelo. Entonces ustedes pueden ver una berma que está construida con un tipo de material que se llama grava. ¿Cuál es la función? Proteger al pavimento de sus capas interiores de la erosión en inestabilidad, permite detenciones ocasionales. Entonces, el no tener la berma al conductor le va a impedir poder hacerse a un costado. O sea, igual no es menor, pues. Entonces, en obras viales tiene mucho que ver con la operación del conductor, que permita hacer una operación segura. Por eso es tan importante la señalética. Un proyecto de obra vial considera todo eso. No puede el vehículo quedarse sin posibilidad en una carretera de poder hacer la maniobra de estacionar en un costado, ¿no? Entonces lo que dice es: permiten detenciones ocasionales, asegura un libre lateral que actúa sobre el conductor, ofrece un espacio adicional para maniobras de emergencia, aumentando la seguridad. ¿Es la berma un elemento que permita el tránsito continuo? ¿Sí o no? No. ¿Cuál es el elemento que permite el tránsito continuo? La calzada. Ya estamos de acuerdo en eso, ¿sí? Estamos hablando como de las funciones, ¿no? La función de la calzada principalmente es el tránsito vehicular, y la berma permite, ¿qué cosa? Una detención ocasional. Entonces en el proyecto, en el plano, ustedes van a identificar cuál es la función, van a decir, mira, acá está el plano, esta corresponde a la calzada, esta corresponde a la berma, por las funciones que tienen los elementos. Pero la indicación de la especificación técnica del material que se construye viene definida en el proyecto. Entonces de ahí nos vamos a pasar al procedimiento constructivo, que es lo que finalmente tiene que ejecutar el constructor. El proyecto le va a decir
material, hormigón, espesor, especificación técnica del hormigón, y luego vamos a empezar a indicar las especificaciones técnicas de cada una de las capas estructurales del pavimento. ¿Sí? Le va a indicar las dimensiones. ¿Cuántas son las dimensiones de una pista? 3, 350. La calzada completa, 7 metros. Cosas que más o menos tienen que ir manejando, ¿no? Y va a venir definida en el proyecto. Ustedes no van a decir, yo quiero hacer este pavimento de 6 metros. No, no es así. Tienen que hacer lo que dice el plano. Esa dimensión bien estudiada. También cumplir con los ensayos solicitados. Exactamente. Y además se suma que el proyecto considera las medidas de los vehículos. Si esto no... Claro, el proyectista considera las dimensiones de los vehículos. No es lo mismo diseñar un camino que diseñar para camiones que tienen otra dimensión. La carretera tiene que permitir que el vehículo no quede ahí atascado, ¿no? No sé si escucharon, hace poco quedó allá en la Costanera Norte. Creo que un camión no respetó la altura máxima. Y no lo podían sacar. Quedó ahí. No. Creo que sí. ¿Cuál es la calzada? La calzada. La gris. La gris o la amarilla. La gris. ¿Cuántas pistas tiene? Dos. ¿Cuál es la verma? Amarilla. Muy bien. La verde. Área verde. Áreas verdes. La cera. Faltan áreas verdes. La cera. La cera. ¿Y la cera para qué lo que es? Tránsito peatonal. Y la calzada, tránsito vehicular. Entonces ya ustedes van a poder definir el vehículo está ubicado en la calzada, que efectivamente es la que corresponde al tránsito vehicular, y luego tiene la berma. ¿Sí? ¿Dónde están las pendientes acá? ¿Dónde debieran estar los pendientes? ¿Dónde creen ustedes que debieron estar las pendientes? Haber cortado todo el calzado. ¿Ah? Voy a... ¿Cómo podría ser la pendiente? ¿Podría ser así? Desde el eje de la calzada. ¿O podría ser así? Esto es lo que diga el proyecto. Estamos pensando un poco lo que podría indicar el proyectista, ¿no? ¿Cómo podría estar la calzada? Y el proyecto puede ser que solamente el camión tenga solo una orientación. ¿Sí? También si la canal de agua está entre la verma y el camino, o la verma hacia el costado. Eso Eso podría puede ser solucionar el camino si lo deja así. hacia el interior, puede ser también. Hacia el que vaya un colector central. Sí, como el camino que hay. Pero queda la plata. No sé si te hace un video, ya le tocaba hacer. Terminamos con esto de hacemos un break. Lo que busca el proyectista, y tiene mucho sentido, es que no se acumule el agua en la calzada, ¿no? Puede provocar un accidente, no puede acumular agua, tiene que evacuar. ¿Sí? El agua evacúa por pendiente. ¿Cuánto es el porcentaje pendiente? Depende. El manual de carretera establece un rango. Sí, depende de la cantidad de agua caída. Lógico. Tú no puedes colocar una pendiente que no te va a permitir evacuar rápidamente el agua. ¿Es lo mismo el bombeo en Valparaíso que en Puerto Montt? No. ¿Será distinto? Allá hay más pendientes. Tiene que evacuar rápidamente. Entonces, no puedes colocar la arma pendiente. ¿Sí?
Entonces, el agua tiene que evacuar. Una posibilidad es el bombeo central, que es el que ustedes ven acá con estas dos flechas, evacúa a la zona superior y la zona inferior. Y la otra posibilidad también es que tenga un bombeo en una sola dirección. Y ese bombeo puede ser también que se transforme en lo que vamos a estudiar que se llama el peralte, que también es una inclinación que tiene el pavimento, pero con otro objetivo. ¿Cuál es el objetivo del peralte? Que el vehículo no se salga de Contrarrestar la fuerza centrífuga del vehículo. ¿Sí? Por eso la fórmula de Indianápolis, la Fórmula 1, fórmula de carrera, tienen pendientes tan pronunciadas, ¿no? Para que los vehículos no se salgan. Eso es por la inercia, el vehículo trata de mantener su dirección. ¿Ya? ¿Es suficiente hasta donde yo coloqué la línea roja o tiene que ser más extensa? Depende del proyectista. Depende del proyectista. Pero si yo tuviera una berma acá, el agua hasta dónde llega en el sentido vertical, porque acá yo dije que va a llegar hasta ese punto, hasta el encuentro de la berma y la calzada. ¿Está bien eso? No, ¿O no? sí, pasaría por la misma, porque es la continuación del... ¿Me siguen, no? O tengo que extender, tengo que decir, luego sigue hacia allá, luego sigue hacia allá. ¿Cómo es? ¿Cómo es al final? ¿Así como lo dibujo ahora? Sí, del eje hasta Claro. el fin de la berma. Claro. Porque el punto que finalmente confina esto se llama solera, ¿no? Solera. También hay un elemento que se llama sal. Cuneta. Le llaman cuneta popularmente. Entonces finalmente va a descansar en la salpa, puede ser también, ¿ah? En la solera. La solera es la que confina todos los elementos. ¿Ya? Dijimos que se llama plataforma al conjunto de elementos. Dentro de ese conjunto de elementos está la alzada, le sumamos la berma, ¿sí? Estamos armando la plataforma. Entonces, muchas veces los elementos adyacentes no necesariamente tienen la misma pendiente que la calzada. La sal parece que tiene una pendiente mayor. Ustedes transitan por la calzada y se van a encontrar con que los elementos adyacentes pueden tener una pendiente aún más pronunciada que la misma calzada. Siguen, ¿no? Vamos a... Ya, hagamos un break. ¿Qué significa eso? Tienen que conversar con su compañero, tienen la opción ahora de ocupar el celular o otro medio que uno antes no tenía, entonces ahí pueden ir sacando nuevas conclusiones, ¿ya? El taller son cosas que vimos y cosas que vamos a ver, en el fondo, para que ustedes ya empiecen a procesar lo que viene, ¿ya? No tiene nota, pero sí necesito que lo hagan. De hecho, yo voy a estar recorriendo para ir viendo cuál va a ser su avance, y esto tiene el fin de estudiar también para la prueba. Dos alumnos, si alguno quiere trabajar solo lo puede hacer. Se entrega al final de la hora. Me lo entregan al final de la hora, pero no tiene nota. Lo primero, lo discutimos. ¿Cuál es la función de la calzada? Ahora necesito que con lo que vimos en la clase, lo que ustedes pueden estudiar, hagan una definición de lo que es la calzada, ¿ya? Y
la calzada y la berma y realicen el esquema, ustedes hacen un dibujo y dicen la calzada es este sector, la berma es este sector y cuál es la función. Fue lo que vimos ahora. Luego dice, si la calzada considera dos pistas, cada una de 3,5, indique el ancho de la calzada. También les sugiero que hagan un dibujo, indique cuáles son las pistas, cuáles son los anchos, y digan el ancho total de la calzada es de tal medida. Y acá vamos a proyectar un poco lo que vamos a estudiar. Entonces tienen que conversar con su compañero, ponerse de acuerdo, estudiar un poco y responder. Dice, si la calzada es de 6 metros de ancho, con un bombeo central, para un bombeo del 3%, acá yo le estoy dando la pendiente se está dando como un porcentaje, ¿sí? La pendiente es la inclinación, pero se está dando como un porcentaje. Hagan el dibujo, ustedes hagan el dibujo de lo que es un 3% de pendiente, porque lo tienen que construir. Entonces, si el constructor no sabe a qué se refiere un 3% de pendiente, no lo puede ejecutar. ¿Ya? Hagan el dibujo, porque esto hay que llevarlo a algo físico. El proyectista va a decir, usted le va a mostrar el plano, le va a decir tiene que construir una pendiente del 2%, pero tienen que ustedes hacerlo, y eso tiene que saber leerlo. Dibuje el bombeo en planta, o sea, mirando la planta usted tiene que decir a qué corresponde ese bombeo, indique cuál es la diferencia de altura que se genera en el centro. Lo que le estoy preguntando es cómo lo va a hacer. Y la última pregunta es similar, ahí cambia el ancho de la calzada, pero tiene bombeo hacia uno de los dos lados, ¿sí? Cualquiera de los dos, y tiene un bombeo del 2,5%. Dibuje el bombeo en planta y indique cuál es la diferencia de altura que se produce para ejecutar. ¿Ya? Yo los voy a ir ayudando, obviamente. Ya el proyectista tiene el proyecto, entonces usted le dice, el proyectista dice, yo necesito, yo estimé de que el bombeo tiene que ser del 3% para cumplir con la norma, para cumplir con la regla, así viene definido el proyecto. Él no le va a decir a usted cómo lo tiene que hacer, no necesariamente, porque esa es una tarea del constructor, ¿no? Es lo que va, lo que se va a asegurar es de que en el pavimento uno encuentre esta pendiente del 3%. ¿Dónde habría un problema? De que uno vaya a revisar el pavimento y detecte que la pendiente que se construyó no fue de un 3%, fue de un 1%. Entonces, lo que va a decir el proyectista es, yo indiqué en el proyecto que la pendiente era un 3% porque las condiciones climatológicas, la norma indica que un 3% y voy y encuentro que está construida una pendiente del 1%. ¿De quién es el problema?
Profe, en cuanto a las pendientes, ¿hay un máximo y un mínimo permitido? Sí, claro, el manual va a guiar sobre eso, ¿sí? Esto está definido. Está definido. Entonces, ustedes tienen que construir un bombeo del 3% hacia los costados. Entonces yo les dije que tienen, la calzada mide 6 metros. Y esto es de 3 metros, ¿no? Si tienen una pendiente del 3%, eso significa que avanzan 100 centímetros y bajan 3 centímetros. ¿Sí? Lo estoy dibujando. O sea, avancé 100 y bajé 3. ¿Sí? Si lo llevo a metros, avanzo 1 metro y desciendo 3 centímetros. ¿Sí? Es una forma fácil de verlo, porque como es una relación 3 a 100 centímetros 1 metro, o sea, avanzo 1 metro y bajo 3 centímetros. ¿Sí? Si la calzada mide 3 metros, avanzo 1 metro más, bajo 3 centímetros más, ya llevo 6. Y si mide 3 metros, avanzo 1 metro más y diciendo, ahí llevo 9 centímetros. Por lo tanto, sería algo así, ¿no? Yo avancé 300 centímetros y bajé, ¿cuántos digo? 9 centímetros. O metros, como ustedes quieran, ¿ya? ¿Sí? Para conseguir una pendiente del 3%, yo tengo que, subir en el centro 9 centímetros. ¿Está claro, no? Eso es lo primero que uno lee. Ya, uno sabe ya en un costado y tengo que subir 9 centímetros al centro para dejar ese bombeo. Eso es lo primero que él lee. Ahora viene lo más complejo. ¿Cómo lo hago eso? Depende de qué especificaba en el proyecto, si se le da con el material de compactación o con el hormigón le doy la pendiente. Para responder eso no lo vamos a hacer en esta clase, para responder eso lo vamos a hacer hasta el final de obras viales. Porque en el fondo hay varias cosas que hay que ir, tienen que empezar a estudiar. Por ejemplo, vamos a ver que el pavimento tiene capas, por lo tanto, algunos estudiantes podrían proponer dejar la pendiente en la subrasante, otro me podría decir, profesor, yo lo quiero dejar en la subbase, ya vamos a ver lo que es la subbase, otro podría decirme, yo lo quiero dejar en la base. Déjela donde usted quiera, pero tiene que tener un sentido constructivo, eso es, optimizar los recursos. Cuando ustedes construyen, en el fondo lo que hacen es administran recursos. Eso es lo que van a hacer. Y con los recursos van a tener que construir. ¿Cuáles son los recursos que tienen? Cumpliendo con las especificaciones técnicas. Materiales. Muy bien, ¿sí? Tienen que administrar materiales. ¿Qué más? La maquinaria. Si acotan el problema, tienen que administrar materiales, tienen que administrar maquinaria y mano de obra. Y con esos recursos ustedes tienen que construir ese bombeo. Por una parte tienen que decidir los recursos y por otro lado tienen que decidir el procedimiento, la técnica. ¿Sí? Entonces, no es algo tan fácil de responder. Esto para todo igual. O sea, partida que tengan que ejecutar, van a tener que administrar recursos. Eso por un lado, van a tener que decidir. En este caso nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de obras viales, que ocupa principalmente maquinaria. Y ya luego tienen que definir el procedimiento constructivo.
Entonces me van a decir, profesor, yo para ejecutar ese bombeo necesito material que está de acuerdo a la especificación técnica, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo hace esa pendiente? Y ahí bajamos a la operación. Profesor, voy a trasladar el material a través de camiones tolva, lo voy a colocar en acopios, lo voy a distribuir con una motoniveladora, lo voy a controlar con un topógrafo y ahí ya bajamos a la pega de construcción. ¿Me entienden la diferencia? Cuando empiezan a aplicar los recursos. Porque en el fondo, al construirlo, ustedes tienen que definir la maquinaria que van a utilizar, la mano de obra y los materiales para ejecutar ese no es el bombeo solamente, en realidad lo que tienen que ejecutar es el camino. ¿Ya? ¿Me siguen, no? Eso es lo que tienen que definir. Ahora, ¿cómo construyen ese bombeo? Tienen que pensarlo. Y de ahí lo discutimos una semana más. ¿Dónde lo hacen? Hay diferentes soluciones, pero tienen que asegurar la mejor. Si fuera un camino de asfalto, ¿se puede hacer en el asfalto? Si fuera un pavimento de asfalto, ¿ustedes harían ese bombeo en el asfalto continuamente? ¿Se puede hacer o no? O sea, efectivamente lo pueden hacer, pero el problema, por ejemplo, yo tengo que entregar la subrasante, la capa de base, todo, y a mí me revisan el eje y los bordes. Como es que sea algo así como, no lo hice recto y no me lo recibe nadie, ¿no? Yo tengo que entregar todo eso por libre de obra. Y la recibí recién para encargar con la base y así después con la subbase o la parte de conmigo no pueden. Porque todo es revisado. ¿Sí? Esto mismo lo vamos a discutir el próximo sábado porque yo tengo que explicarles cuáles son las capas estructurales que vienen definidas en el proyecto. Generalmente muchas se van repitiendo. Esas capas dependen de lo que el proyectista definió y lo que el proyectista definió depende del tránsito vehicular, depende del tipo de vehículo, depende de la velocidad de proyecto, depende de las condiciones de operación de la carretera, depende de varias cosas. La zona geográfica, el clima, todo eso lo va a considerar el proyectista. Y lo que va a decir es, acá está el proyecto, usted ejecute. Con las medidas que yo determino, con los materiales que yo determino y usted ejecuta. ¿Ya? El 4, ¿cuánto le dio? 17,5. Bueno, acá lo que decía es que el bombeo va todo hacia un costado. Lo define el proyectista. Viene listo en el plano. Uno lo que hace es leer el plano. Y el plano le va a indicar que viene el bombeo, supongamos, todo hacia allá. Y les va a decir una pendiente de cuánto era 2,5. Pero a diferencia del bombeo central, este bombeo va a ocupar todo el ancho de la calzada, ¿no? Y la calzada mide 7 metros. ¿Sí? Entonces yo tengo que subir en el costado mayor, ¿cuánto me dio? 17,5 centímetros. Entonces yo constructivamente lo que tengo que hacer es obtener un pavimento que tenga el bombeo 2,5%, que significa que me tengo que subir en un costado 17,5 centímetros. Obviamente necesito topógrafo, ¿sí? Lo de la cuota, los niveles, tengo que buscar la forma constructiva de ejecutar esto. Ya.
Anoten. ¿Cuál es la tarea entonces? Vamos a continuar con esto. La tarea es que ustedes propongan una solución constructiva para construir el bombeo. Para construir el bombeo. ¿Ya? Nosotros vamos a estudiar las capas estructurales del pavimento. Y a medida que vayamos estudiando, ustedes mismos van a esto mismo, el otro sábado lo vamos a revisar para que ya visualicen cómo se construye ese bombeo. En este caso, el bombeo que viene con el proyecto es hacia un costado. Y esto después se puede trasladar a lo que se llama perante, que lo conversamos. En el fondo, el bombeo y el perante se pueden construir de la misma manera, pero cumplen funciones distintas. ¿Sí? Porque el perante también es una pendiente que uno deja, porque efectivamente usted lo va a hacer igual, pero la función es distinta. La función del bombeo es... ¿Cuál es la función del bombeo? ¿Ah? Evacuación de las aguas lluvias. ¿Sí? De la calzada. Porque después el agua lluvia hay que, una vez que la tengo en las cunetas, tengo que moverla, ¿no? No la puedo acumular en las orillas. Y ahí hay una pendiente longitudinal que tiene el camino. ¿Sí? La traslado a la zarpa y de ahí se mueve en sentido longitudinal, ¿sí? Hasta llegar al resumidero, que es una obra de captación, que ustedes la van a ver como una rejilla, ¿sí? Una rejilla que capta esta agua y de ahí sale por el colector. ¿Me siguen, no? Primero yo evacúo del centro hacia las orillas o de un lado hacia la orilla y luego en la zarpa longitudinalmente el agua escurre hasta llegar al resumidero. Por lo tanto, el camino además tiene una pendiente longitudinal, transversal, el bombeo, y tiene pendiente hacia lo largo. ¿Ya? ¿Ustedes tienen alguna duda de lo que conversamos? ¿La solución hay que tener la respuesta o la vamos a realizar en clase? La solución la vamos a revisar en clase y tienen que ustedes proponer. Ok. Pueden conversarlo con su compañero, con el grupo, tienen que proponer una... A mí lo que me interesa es que ya se coloquen en el lugar del constructor, porque esta es una... el primero que trabaje en obras viales, lo primero que le van a hacer, le van a pasar el plano, y los planos viene todo esto. Lo que me interesa es que ustedes hagan el ejercicio de ponerse en el lugar del constructor y decir: yo tengo que construir esto, que es una realidad, que por algo estudian construcción. ¿Sí? Tienen que colocarse en ese caso y abordar el problema antes de que cuando trabajen se les venga encima. Se vean las alternativas ahora constructivamente cómo lo van a hacer. Y eso significa, primero, observar las calles. Vean ahora cómo son las calles, cómo están diseñadas, la calzada, la berma, la solera, las aceras, los resumideros. Eso hay que verlo, si es una realidad. Cada parte tiene su función. Ya. Entonces, vean la solución y el próximo sábado discutimos esto mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que estudiamos hoy día con respecto al taller de obras cívicas? Primero, que hay esfuerzos, ¿no? Actuando sobre todas las estructuras que uno estudia en construcción. ¿Ya? Segundo, que tenemos definiciones importantes que tienen que ver más con el tema del proyecto. Por ejemplo, que hay caminos y carreteras. Y el que sea camino o carretera depende de qué cosas. Tránsito vehicular, el volumen de tránsito vehicular, eso es una cosa. ¿Qué más?
las características de los vehículos, son vehículos pesados, vehículos livianos. Le anticipé que hay una velocidad de proyecto que cambia también la definición si es camino o carretera. Todo estamos viendo desde el punto de vista más que nada del proyecto, pero el trabajo es construirlo, por lo tanto hay que meterse en los procesos constructivos. Vamos a seguir viendo cosas generales del proyecto y analizando también cómo se va a ejecutar. Entonces, tienen que ver el procedimiento, cómo lo van a hacer el tema del bombeo, y ya tienen que empezar a identificar los recursos que les dije. ¿Con qué maquinaria lo van a hacer? Cuando nosotros trabajamos en edificación, ustedes lo que hacen en el fondo es definir la mano de obra en específico que van a utilizar para ejecutar una determinada partida. Por ejemplo, una partida, ayúdenme, un tabique. Es una partida, tiene que construir un tabique. ¿Quién ejecuta esa partida en términos físicos? Es la fuerza de trabajo, el maestro. Pero ¿quién determina el maestro que lo tiene que ejecutar? El constructor. Por lo tanto, usted tiene que... Pero también hay que ver, también hay que identificar maquinaria. ¿Cómo, si una edificación en altura, cómo hago llegar ese material allá? Lo hago con mano de obra, lo hago con alguna maquinaria. Claro. Puede ser una grúa, un elevador. Si tengo grúa, con qué lo recibo ahí, con Claro. otro equipo. Claro. Todo eso lo define el conductor. Entonces, en edificación usted tiene que construir un tabique y tiene que definir, siempre lo mismo, que el presupuesto se llama el análisis de precio unitario. El conductor define la mano de obra en específico. ¿Qué necesito para construir ese tabique? ¿Qué mano de obra necesito? Les pregunto. ¿Qué mano de obra necesito para construir un tabique? ¿Cuál es la respuesta? Carpintería metálica. Puede ser un maestro de tabique, ¿no? Maestro tabiquero, ¿sí? Maestro de tabique, puede ser, lo define usted. Pero tiene que ser el maestro específico. Y eso es clave para el proceso constructivo. ¿Ya? La mano de obra tiene especializaciones. Entonces, usted tiene que definirlo. Va a mandar aquí al maestro albañil, va a mandar al jornal, va a mandar al ceramista. ¿A quién va a mandar a hacer un tabique? Acá es similar. En este caso es maquinaria, porque se usa mucho más maquinaria. ¿Qué maquinaria usted va a necesitar para construir el camino? Sí. Eso estaba conversando ahora con los compañeros, porque según el calendario académico, nosotros teníamos programado control de maquinaria antes que seguir. Ya. Y algo ocurrió que 2 días antes que entráramos a Les clase cambiaron. cambiaron el calendario. Yo les comentaba a ellos, a lo mejor ese cambio va a haber en perjuicio de algunos compañeros que no los manejan, a lo mejor qué maquinaria utilizar para qué partida. Ya. No le va a afectar porque nosotros la vamos a ver acá. Gran parte de obras viales es maquinaria. A mí lo que me interesa es que ustedes se anticipen al problema. Pues yo se las voy a explicar igual. Pero si ustedes ya empiezan a ver cuál es la maquinaria, ganan tiempo. Sí, al final el trabajo lo tienen que hacer ustedes. Entonces visualicen la maquinaria que se trabaja en obras viales, ¿ya? Pero igual nosotros la vamos a ver. Sí. ¿Cómo lo van a hacer? En esto de los recursos. ¿Qué maquinaria van a utilizar? Tienen una semana más o menos para ir visualizando. ¿Cuál es la maquinaria que se ocupa? Algunos ya la deben más o menos manejar. Igual depende de la envergadura también. Depende de la envergadura, absolutamente. Pero hay máquina que sirve para excavar. Hay una gama amplia de máquinas que sirve para excavar. Entonces usted va a decir, si tengo que construir un camino, ¿qué es lo que necesito primero? Excavar. ¿Cómo lo hago? Vean.
analicen ya posibilidades para cómo hacen esa excavación, porque sí o sí van a tener que excavar. ¿Sí? Excavar. Maquinaria para excavar. Y como ya tuvieron mecánica de suelo, hay un proceso que es clave en obras viales. No pueden construir un camino si es que no manejan un concepto clave de mecánica de suelo. Y para eso necesitan maquinaria. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Para obra vial principalmente ustedes necesitan el recurso de máquinas, ¿sí? Para construir un camino van a tener que pasar por la excavación, ¿sí? Por lo tanto van a tener que decidir qué maquinaria les va a servir para hacer esa excavación, ¿sí? Pero además les dije que había otro proceso muy importante en caminos, carreteras y caminos, que les va a aparecer siempre, que tiene que ver con algo que estudiaron en mecánica de suelo. Todos los ramos después se entrelazan, ¿ya? Resistencia del suelo. ¿Qué será? ¿Ah? Compactación. Las obras viales se focalizan en compactación. ¿Sí? O sea, la compactación, los ramos todos se cruzan, ¿ah? Presupuesto, mecánica de suelo, ustedes después van a ver que todo está entrelazado. La teoría de la compactación que ya estudiaron en mecánica de suelo es base para la construcción de un camino de una carretera. Así como para relleno, para muchas cosas, la mecánica de suelo ya estudiamos que todo recae en el suelo. Entonces, con la teoría de compactación, que es la base, ahora se va a ir a la parte de aterrizaje, de operación. ¿Qué máquina les va a servir para realizar el proceso de compactación? No a nivel del Proctor modificado, sino que a nivel de la construcción de un camino. ¿Sí? Entonces la tarea es que ustedes visualicen cómo construyen el bombeo y empiecen a ver la maquinaria que podrían ustedes definir para utilizar en la construcción del bombeo del camino, ¿ya? Son máquinas principalmente. ¿Qué hora es? ¿Alguien llegó? Vamos empezando. Ya, tenemos que hacer otra vez para que nos vamos a cambiar.